llamo Teresa Isabel García Merino, aunque todo el mundo me conoce como Maite. Soy de un pueblo de Salamanca, de Béjar, y tengo 49 años. Vine hace 20 años a Galicia y me incorporé aquí pensando en una mejora de vida, en la cual mi vida no fue nada fácil. Tuve que sacar a un hijo adelante yo sola, no tuve ayudas de nadie, la gente no me apoyó. Estuve trabajando durante muchos años en negro, desde las 4 de la mañana hasta las 7 de la tarde, y la verdad que bueno, lo pasé muy mal. Hola, soy María, soy licenciada en Ciencias Políticas y de la Administración, aparte tengo lo que es el certificado del periodo de docencia del doctorado, soy mediadora familiar, civil y mercantil, bueno, he hecho innumerables cursos relacionados con mi carrera y sobre todo también con la formación, y actualmente también estudio Derecho. Chamo Nelson, teño 50 anos, estou, como se dice, por incapacidade laboral traballando, deron unha pensión, pero estou traballando en Ilunion, unha empresa que collen a xente que máis ou menos este na mesma situación que min, que teñen unha discapacidade. Encontrei este empleo gracias á Fundación Amigos de Galicia, que, bueno, un día, como somos colaboradores con eles, tanto eu como a muller, nesto de recollida de tapós e todo máis, pa xente necesitada, que eles tamén colaboraron con nós. E, bueno, un día falando con Irene, pois comentoume isto do traballo isto de Ilunio. Entonces xa me puxo en contacto co jefe e, bueno, empecé a traballar, gracias a Dios, moi contento, depois de tempo buscando traballo. Ibas a empresas e, olles, pola edad, pola discapacidade e todo máis, pois non che daban oportunidade. E aquí en Ilunio en sí, que é unha empresa que se dedica a darlle máis ou menos traballo a xente que este na mesma situación que min. Me hundí, pero gracias a un amigo de aquí que vive en Orense, me condujo a la Fundación Amigos de Galicia, en la cual me han enseñado muchísimo. Me prepararon para poder buscar trabajo en todos los aspectos. Y aquí estoy, dándole las gracias miles de veces, porque sin ellos, la verdad, a lo mejor hoy por hoy no estaría donde estoy. Me mandaron el currículum a una empresa de limpieza, me hicieron una entrevista y al día de hoy estoy aquí trabajando. Estoy encantada, tengo unos compañeros que me ayudan muchísimo y me apoyan en todo. Es como si me hubiera tocado una lotería. Nunca llegué a pensar, la verdad, que con la edad que tengo pudiera estar donde estoy hoy. Bueno, pues realmente te sientes bastante mal cuando te quedas en paro, porque ves que, bueno, pues que nadie te da una oportunidad, el factor edad también influye bastante, porque cuando pasas de los 40 también crees que las empresas no te van a dar ninguna oportunidad. Entonces realmente son momentos como de días que tienes muy buenos y días de mucho bajón, porque cuando te das cuenta de que te descartan de una oferta a la que tú habías enviado el currículum y que creías que tenías posibilidades, pues realmente ahí es cuando te sientes mal y crees que has hecho algo mal para no poder acceder a una entrevista y para no poder acceder a un puesto de trabajo. Sin embargo, bueno, yo soy una persona bastante positiva y entonces intento siempre verle el lado positivo a las cosas. Por una casualidad de un contacto, pues contacté con Fundación Amigos de Galicia, digamos que era como una cita de orientación. Yo estaba bastante pesimista en ese sentido porque ya había ido a otras citas de orientación en otras empresas y realmente pues la experiencia había sido mala, no me habían dado ningún tipo de vía para poder buscar trabajo o enviar algún tipo de currículum. Entonces, bueno, contacté de forma casual, me atendieron aquí estupendamente. Cuando llegué, la persona que me atendió
pues se notaba que sabía muy bien de lo que estaba hablando, una persona muy preparada, estuvo pendiente en todo momento de cuáles eran mis necesidades, qué era lo que yo estaba buscando, se volcó totalmente y esto sucedió pues hace unos meses. Desde aquellas estoy mandando currículums a páginas y lugares en los que pues yo tenía total desconocimiento y desde aquí me han asesorado de maravilla. Estoy muy contenta de haber contactado con ellos y mi experiencia no puede ser más positiva, o sea, es positiva, total. Aparte de estar moito máis contento, porque, oye, se entra un sueldo na casa, pois mira, tamén estou contento emocionalmente porque, mira, síntome valorado, síntome capacitado para facer este traballo, emocionalmente estou moi ben, moi contento. Antes ao mellor estaba un pouco deprimido por problemas económicos e problemas problemas que houbera. E agora non, agora síntome moito máis valorado, máis, como diría eu, síntome outra persona. Pues la verdad que yo animaría a todo el mundo, tanto de la edad mía como unos años arriba abajo, a que buscaran ayuda, porque hay mucha gente buena en el mundo todavía. No vayan a pensar que todo el mundo es malo. Y seguramente que esta Fundación Amigos de Galicia van a poner todo de su parte para poderlos ayudar para que encuentren empleo. Eu a outra xente que está na mesma situación que min, diríalles que non tiren a toalla, que sempre hai salida. Eu con 50 anos tuve un complicado para encontrar traballo porque é moi difícil, e máis estando discapacitado tamén é máis difícil, pero sempre hai salida. É dicir, o que estea na mesma situación que nunca se rinda, que hai xente que axuda.